Hola, ¿qué tal? Soy Eli. El día de hoy hablaremos acerca de los niveles de organización biológica. Vamos a dar inicio. Podemos observar que tenemos varios niveles. Este cúmulo de niveles nos va a permitir precisamente tener lo que es la naturaleza y un orden que nos permita precisamente analizar cada individuo. Vamos a dar inicio con el primero. El primero se refiere a la unidad estructural de los seres vivos, que es precisamente la célula. Dentro de la célula tenemos una serie de organelos u organulos que le permiten ser la unidad fundamental para la vida, ya que dentro de ella se llevan a cabo un sinfín de funciones. Una vez que se agrupan estas células, vamos a originar lo que son tejidos. Estos tejidos en conjunto nos van a poder establecer órganos, ¿sí? Es de ahí que podamos tener el estómago, podamos tener el corazón, los riñones. Cada uno de estos órganos, a su vez, se van a asociar en lo que son sistemas o aparatos, ¿sí? De ahí podemos establecer, por ejemplo, el aparato digestivo. Podemos hablar, por ejemplo, del aparato cardiovascular. Cada uno de ellos llevando a cabo lo que es una función primordial, ¿sí? Una vez que tenemos estos sistemas de tejidos o aparatos, vamos a tener precisamente lo que sería la formación de un organismo. Este cúmulo de sistemas, el circulatorio, el digestivo, el respiratorio, el nervioso, nos van a dar origen a lo que es precisamente un organismo, ¿sí? Este organismo como tal ya tiene a cabo varias funciones vitales. Ahora bien, un cúmulo de organismos nos va a permitir lograr una población, ¿sí? ¿A qué le llamamos población? Pues es un sector o es un cúmulo de organismos con características semejantes. Puede ser la especie, puede ser el género, y esta población tiene sus características. Todos estos organismos tienen fines en común, persiguen ciertos intereses. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de los sistemas de alimentación. Tienen varias interacciones. Estos organismos ya van a interactuar precisamente para lograr lo que es una comunidad, ¿sí? Que es nuestro siguiente nivel de organización. Dentro de la comunidad vamos a hablar que precisamente existe como mínimo una interacción. Esta interacción puede ser debida a la forma de alimentación. Por ejemplo, podemos hablar de mutualismo, parasitismo, comensalismo, que nos van a permitir que toda esa serie de individuos puedan desarrollarse en su sociedad. Después vamos a tener lo que es la formación de un ecosistema. En este ecosistema ya es un cúmulo no solamente de factores vivos, también vamos a tener factores sin vida que le van a permitir precisamente llevar a cabo sus funciones vitales. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es el agua, que es un factor abiótico, es decir, sin vida. Podemos hablar de lo que es su relieve, que le va a permitir precisamente tener un entorno para su desarrollo. Este ecosistema, donde se presenta una interacción entre factores bióticos, que son todos los que tienen vida, y un factor abiótico, que es aquel que le permite tener recursos, va a lograr establecer lo que nosotros le conocemos como bioma, ¿sí? Conocemos varios biomas, tenemos el desierto, tenemos la tundra, tenemos la sabana, en donde las características geográficas le van a permitir el desarrollo a todos estos seres vivos. Finalmente, el sistema o la parte vital de esta niveles de organización biológica se llama biosfera, ¿sí? La biosfera, etimológicamente hablando, se refiere a dos aspectos. Tenemos bios, que ya sabemos que se deriva de vida, y tenemos logos, que precisamente se refiere al estudio o tratado. Es decir, nos va a auxiliar en lo que es precisamente el análisis de todas las interacciones entre estos niveles de organización y lo que serían los organismos vivos, ¿sí? La biosfera también recibe otro nombre, también la podemos conocer como ecosfera, ¿sí? Y se refiere precisamente al nivel más avanzado de nuestros niveles de organización biológica. Todo este cúmulo nos va a permitir precisamente el entendimiento y la relación e interacción que existe entre cada uno de estos niveles para poder hablar de lo que es la vida. Ahora, todos estos niveles requieren un equilibrio.
Ese equilibrio va a permitir que todos los seres vivos aprovechen la energía y el intercambio de materia se pueda dar, ¿sí? Hay que recordar que si retomamos las redes tróficas, estamos hablando que son interacciones diversas entre los seres vivos. Estas relaciones permiten no solamente el desarrollo, sino también permiten la continuación de la vida. Vamos a continuar. Muy bien, ahora aquí tenemos, nosotros hablábamos que la célula es precisamente la unidad estructural y fundamental para la vida. Sin embargo, tenemos dentro de la célula a nivel universal otros sistemas que nos van a permitir también hablar sobre lo que es la organización. Si nosotros hablamos de materia, ¿a qué me refiero cuando digo materia? Pues me refiero absolutamente a todo lo que nos rodea. Esa unidad, vamos a hablar del que está constituida precisamente por partículas subatómicas, es decir, anterior a la célula tendría que haber hablado de átomos y de partículas subatómicas. Vamos a hablar de ello. La parte subatómica corresponde a la integración del átomo, que ya mencionábamos que va a ser la unidad estructural, pero de la materia, a diferencia de la célula, que nos habla del nivel de organismos vivos, ¿sí? Dentro de lo que son el nivel subatómico, tenemos precisamente una partícula subatómica con carga positiva. Esta partícula subatómica recibe precisamente el nombre de protón, cuya carga eléctrica ya decíamos es positiva. También tenemos al electrón, cuya característica es que posee carga eléctrica negativa, ¿sí? También tenemos el neutrón, que se refiere a la partícula subatómica que carece de carga, ¿sí? En suma, estas tres subpartículas me van a generar precisamente lo que es un átomo, que es nuestro nivel, nuestro siguiente nivel de organización biológica. ¿Sí? Aquí tenemos el diagrama de un átomo. Ya mencionábamos, es importante aclarar este aspecto. En el centro, en el núcleo del átomo, vamos a tener precisamente lo que son los protones y los neutrones. Estos precisamente nos van a dar, estamos hablando de esta partecita, nos van a hablar de la parte nuclear, el centro del átomo. En el contorno nosotros vamos a tener posicionados en orbitales a los electrones, que son precisamente lo que le da carga eléctrica al átomo. Después tenemos otro nivel subatómico, precisamente, que son las moléculas. Ahora, dentro del nivel atómico hablamos de sustancias puras, las cuales las tenemos ahí acomodadas en lo que es nuestra tabla periódica. Después vienen las moléculas. ¿Qué es una molécula? Pues estamos hablando precisamente de la suma de dos o más elementos o sustancias puras, como ya lo mencionábamos. En esta parte vamos a tener precisamente lo que es, aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de lo que es metano. Vamos a colocarle. Esta es metano. ¿Qué nos indica? Tenemos un átomo de carbono y tenemos 4 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos lo que es precisamente una molécula de agua, ¿sí? Nosotros la conocemos con agua, aunque también sabemos que se llama monóxido de dihidrógeno, ya entrando un poquito en lo que es química. También tenemos aquí una molécula de lo que es dióxido de carbono. Estos 3 elementos son parte de las moléculas más indispensables para la vida. ¿Por qué razón? Tenemos lo que sería lo respectivo a la química orgánica, tenemos lo que sería un biocatalizador bastante interesante para lo que es la vida de todos, absolutamente todos los individuos, y tenemos también un gas que habitualmente lo tenemos presente en lo que es la respiración aerobia, ¿sí? Después vamos con otro nivel. Una vez que analizamos que existen moléculas, y ya habíamos dicho que son suma de 2 o más elementos, viene el nivel macromolecular. En este nivel macromolecular, esas moléculas que analizábamos con anterioridad también se van a conjuntar, y esta conjunción nos va a permitir precisamente tener un nivel más desarrollado de lo que es los
la situación de la biología. Aquí, por ejemplo, tenemos una cadena de ADN, tenemos una cadena de ADN, que ya sabemos que es aquel que porta el material genético, el que nos permite precisamente tener las características de los demás individuos y se pueden replicar, se pueden hacer una situación en la cual los padres le heredan ciertas características genéticas a los hijos, ¿sí? Tenemos también lo que son otras moléculas, aquí tenemos ARN, ¿sí? Y si podemos observar, el nivel macromolecular nos permite visualizar cómo las moléculas en conjunto pueden también asociarse. También tenemos las famosas biomoléculas. ¿Qué biomoléculas son indispensables para la vida? Pues una de las más importantes son precisamente las proteínas, que son la única biomolécula que van a permitir la formación de tejido. Es de ahí la importancia de su consumo dentro de nuestra alimentación. También tenemos a los famosos lípidos, que nos permiten también tener lo que es un almacenaje de energía. Tenemos a la fuente primaria de lo que sería precisamente energía, que son los carbohidratos, que son también muy indispensables debido a que precisamente son energía inmediata, ¿sí? Entonces, a esto se referiría precisamente el nivel macromolecular. Vamos con otra partecita de lo que es precisamente los niveles de organización biológica. Una vez que analizamos las macromoléculas, vamos a poder entender lo que mencionábamos. Dentro de la célula existen también ciertas partes. En estas partes tenemos lo que es precisamente organelos u organulos, como también nos mencionan algunos textos. Organulos, ¿sí? ¿Qué son los organulos? Pues son las partes que integran la célula, ¿sí? Dentro de ellas podemos tener la mitocondria, podemos tener el retículo endoplásmico, podemos tener también una parte muy indispensable que es precisamente el núcleo, ¿sí? Y todos estos elementos en conjunto forman las células, ¿sí? Ahora, dentro de esas células, nosotros podemos precisamente encontrar las categorías más primordiales en cuanto a nivel celular. En las células vamos a encontrar dos células bastante importantes, que es precisamente la célula procariota y la célula eucarionte. ¿Sí? Si nos vamos un poquito a etimología, hay que recordar que la parte procariota se refiere a primitiva. Es una célula que carece de núcleo. Tiene membrana celular que le permite que todo el material esté dentro de ella, pero no tiene núcleo. Entonces, algo muy importante ahí, no posee núcleo, ¿sí? Y después el eucarionte. El eucarionte ya es una célula bien definida que tiene en la parte central al núcleo. Dentro de este eucarionte también vamos a encontrar precisamente a la vegetal, cuya característica es que tiene cloroplastos, y tenemos a la animal. Aquí tenemos la célula vegetal y a la célula animal. En conjunción, estas células, una vez que están agrupadas, nos van a permitir lo que es la formación de tejidos. Aquí tenemos un tejido. Aquí podemos observar que es un tejido dérmico. Vamos a anotarle ahí tejido dérmico, que se refiere a la piel. Ahí lo vamos a tener. Esta es la piel, ¿sí? Y podemos observar precisamente, puede ser la dermis, la epidermis, que es la segunda capita de piel, y la hipodermis, que es la capa interior, la capa más interna de lo que es la piel, ¿sale? Entonces, en este aspecto nosotros podemos observar que cuando ya tenemos un conjunto de células bien organizadas, vamos a poder tener lo que es la creación de tejidos,
¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros cómo identificamos, o para hacer ahí un pequeño paréntesis respecto a este aparato tegumentario, podemos hablar que la dermis es la capa más externa de nuestra piel, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos exponemos mucho al sol, es la capita que se nos comienza a hacer un poquito oscura de acuerdo a lo que son los rayos. La epidermis es nuestra segunda capita de piel, ¿sí? Y la hipodermis es la capa más interna de nuestra piel, ¿sale? Entonces, esas células agrupadas nos generan un tejido. Ahora bien, la formación de tejidos en conjunto van a formar los órganos, ¿sí? Aquí podemos observar un corazón, puede ser el estómago, el hígado, el páncreas. Cada uno de esos órganos hay que entender que es un cúmulo de tejidos, ¿sí? Aquí tenemos el corazón. Ahora bien, estos órganos en conjunto desempeñan una función bastante importante para los organismos. Por ejemplo, si yo hablo del corazón, está muy relacionado con lo que es el aparato cardiovascular, el cual nos va a permitir precisamente el que el corazón nos suministre el oxígeno que nosotros recibimos durante la respiración y precisamente nos va a permitir que ese oxígeno circule por todo el organismo, ¿sí? Que tengamos sangre oxigenada en las venas, y en las arterias sangre oxigenada y en las venas sangre sin oxígeno. Una vez que tenemos los aparatos y sistemas, en conjunto, el sistema digestivo, el circulatorio, el cardiovascular, el nervioso, nos van a dar origen a lo que son los individuos. Aquí tenemos a los individuos, ¿sí? Y un cúmulo de individuos nos van a permitir generar una población. Lo mismo ocurre en todas las especies. Aquí tenemos como ejemplo al ser humano, pero todas las especies tienen la misma situación de interacción y obviamente de generación de poblaciones. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de un cúmulo de perros, que estaríamos hablando que forman toda una jauría, y después esta población va a agruparse, va a tener intereses en común, y ciertos organismos se van a anexar a ella para formar una comunidad, ¿sí? En la comunidad hay varios intereses e interacciones. Esa es una de las principales características. Para que nosotros generemos una comunidad, debe de existir como mínimo una interacción, un intercambio de energía, como ya lo mencionábamos. Ahora bien, en esta comunidad, ese intercambio de energía, hay que tener ahí en consideración que precisamente entre más individuos se anexen a lo que es esa red o esa cadena, la pérdida de energía es mayor. Es decir, si tenemos un sistema reducido, la energía se aprovecha en mayor medida, ¿sí? Después de lo que es nuestra comunidad, vamos a generar un ecosistema, ¿sí? Ya lo mencionábamos, un ecosistema, suma de factores sin vida, que son abióticos, y los factores bióticos que generan la vida. En conjunto, esta serie de ecosistemas, antes de lo que es precisamente el ecosistema, ya lo mencionábamos, se generan ciertas estructuras geográficas que son bastante interesantes y nos hablan acerca de lo que es los biomas, ¿sí? Antes de pasar a lo que es precisamente la ecosfera, tenemos los biomas. ¿Qué biomas tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el desierto. Ya habíamos hablado, a lo mejor la generación de la sabana. Tenemos la generación de la tundra, ¿sí? Y estos biomas, cuando interactúan, nos generan la biosfera, que es el nivel jerárquico en mayor orden de nuestros niveles de organización biológica. ¿Sí? Ahí vamos analizando este asunto, pues estaríamos concluyendo con la parte que nos habla sobre los niveles de organización biológica, comenzando desde el nivel más pequeñito. Ahí prácticamente, si tuviésemos otro enfoque de física, pues tendríamos que analizar, aparte de esas partículas subatómicas, cuáles otras están presentes, hasta el último grado de complejidad en cuanto a los niveles de organización biológica, que se refiere a la biosfera. Bueno, pues hasta aquí los niveles de organización biológica. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.